Hay desapariciones que no ocurren en una carretera solitaria. Son silenciosas. Son lentas. Son la pérdida de una persona que sigue respirando, pero que ha sido tragada por una espiral de autodestrucción. En el vídeo de hoy, Verdad bajo sombra entra en la realidad cruda y moderna de las adicciones. No es un misterio de conspiración, es un terror social. Analizaremos los 3 depredadores del siglo XXI, la ludopatía digital y las tragaperras que vacían bolsillos y futuros, el alcoholismo que normaliza el veneno social, y las drogas que prometen una evasión que termina en el colapso total. Este es el coste de la evasión. El drama de quienes lo pierden todo, la familia, el trabajo, y finalmente, a sí mismos. Esta es la verdad sin sombra, la realidad de la gente que se esfuma en la vida moderna. Empezamos ahora. El alcohol es el aceite que engrasa la maquinaria del desastre. Es la droga que se bebe sin culpa hasta que el juicio se apaga. Una cerveza, 2, la risa fácil. Y de pronto, ya no hay control. Es en ese momento de desinhibición total cuando se cruza la línea. La mente, liberada por el alcohol, busca el siguiente estímulo, el siguiente nivel de adrenalina. Las rayas se ofrecen o se buscan. Y el dinero que iba para la casa se desvía hacia el subidón químico, o hacia ese rincón silencioso y luminoso del bar, el juego. Este es el ciclo que rompe vidas. El alcohol anula el no, las drogas alimentan la euforia ciega, y las apuestas, la promesa de recuperar un control que ya has perdido. La persona ya no decide, está siendo arrastrada por una reacción química en cadena que la lleva directo a la desintegración de su esencia. Una vez que el ciclo químico se instala, la fachada de la vida normal se desmorona rápidamente. El sueño, la concentración y la disciplina, pilares del ámbito laboral, son los primeros en caer. La mente, consumida por las deudas y la necesidad de apostar, está permanentemente ausente. Esto provoca errores, ausencias inexplicables y, de forma inevitable, el despido. Y con la pérdida del trabajo, la persona no solo pierde un sueldo, pierde su estructura y su última herramienta para pagar el abismo que ha creado. El patrimonio, las tarjetas de crédito, los préstamos de familiares, todo se quema para alimentar el juego. El adicto es ahora una bomba de tiempo legal y social. El respeto profesional y la estabilidad son reemplazados por una ansiedad constante y el miedo a la siguiente llamada del banco. Es la etapa donde la persona ya no se oculta, empieza a ser desmantelada pieza por las consecuencias de sus vicios. Cuando la deuda, las mentiras y el olor a alcohol se instalan en el hogar, la vida familiar se convierte en un campo de batalla. La persona adicta construye un muro de engaño para ocultar el dinero perdido en el juego y las ausencias provocadas por las drogas. El cónyuge, los hijos, los padres. Todos se convierten en víctimas colaterales. El amor se transforma en desconfianza. Cada retraso, cada llamada de un acreedor, cada billete que falta, es un clavo en el ataúd de la relación. La familia es la primera línea que se rompe, llevándose consigo la estabilidad emocional y el refugio del adicto. Este es el verdadero infierno. La persona desaparece de su propia casa. Está físicamente allí, pero su mente reside en la próxima apuesta, el próximo trago o la próxima dosis. El aislamiento es total. El adicto se ha convertido en un extraño en su propio hogar, forzado al silencio por la magnitud de su secreto. Cuando el ciclo de alcohol, drogas y juego ha drenado por completo el dinero y la moral, el cuerpo y la mente buscan una nueva forma de descarga, una vía de escape final para la adrenalina y la frustración. La humillación de la derrota en las apuestas y la euforia caída del subidón químico, necesitan ser reemplazadas por una sensación artificial de control o placer. En esta etapa de desesperación, muchos caen en el vicio del sexo o la prostitución. No es sexo, es una transacción rápida, un momento de olvido pagado con el poco dinero que queda, o con dinero robado. Es un intento desesperado por sentirse vivo, por recuperar el control sobre algo, aunque sea por unos minutos. Esto añade una capa de miseria que sella la destrucción total. El adicto no solo ha perdido su patrimonio y su familia, ha traicionado su propia dignidad. El miedo al contagio, la culpa y la vergüenza se suman al tormento, completando la pérdida de la identidad moral. Ya no queda nada que salvar.
La combinación de alcohol, drogas y el juego tiene una consecuencia inevitable y final: el enfrentamiento con la ley. Las deudas impagables llevan al fraude, la necesidad de conseguir dinero lleva al robo, y el descontrol químico lleva a la violencia doméstica o a la conducción temeraria. El adicto, acorralado, cruza la última frontera legal. Y cuando esto sucede, la sociedad se cobra su factura. La pérdida de la libertad puede ser la prisión, el internamiento forzoso o, en el ámbito civil, la tutela legal que le arrebata el control de su vida por completo. La persona desaparece detrás de unos barrotes o bajo la supervisión de un sistema que ya no confía en ella. Todo lo que el adicto trató de evitar con la evasión, el juicio, el control, se vuelve su única realidad. Ya no es una desaparición metafórica. Es la liquidación física y legal de la persona, un punto de no retorno que sella su destino. El castigo de la prisión o el centro de desintoxicación forzada tiene una ironía cruel: obliga a la sobriedad, pero no ofrece la paz. El adicto, ya sin el alivio del alcohol, las drogas o el éxtasis fugaz del juego, se enfrenta por primera vez a la magnitud de su vacío. La mente, acostumbrada al caos químico, se ve obligada a procesar el daño causado, la deuda, la traición a la familia, la pérdida de todo lo que importaba. Es un despertar brutal, donde el único refugio es la pared fría y la culpa. Muchos no pueden soportar esta sobriedad forzosa, encontrando en este entorno nuevas formas de autodestrucción. La verdadera batalla por la identidad comienza aquí, en la ausencia total de las herramientas de evasión. Es el momento en que la persona, que ya había desaparecido, tiene que decidir si quiere volver a existir o si prefiere quedarse atrapada en el ciclo de arrepentimiento y desesperación. El tiempo en prisión termina, la desintoxicación se completa, pero la pena real continúa. La persona que sale del sistema lleva consigo una etiqueta imborrable: exadicto, exconvicto. Una mancha que el mercado laboral y, a menudo, la sociedad, se niegan a olvidar. Intentar volver a empezar es casi imposible. Nadie confía a un exludópata el dinero, ni un trabajo a quien perdió el control por el alcohol y las drogas. Las viejas amistades han desaparecido y la familia, herida, mantiene una distancia prudente. La libertad recuperada se siente como un aislamiento perpetuo. La persona ha sido liquidada legalmente y ahora es liquidada socialmente. Es forzada a vivir en las sombras de su pasado, con el riesgo constante de recaer. La adicción se ha llevado su futuro. Y sin oportunidades, la tentación de volver al ciclo conocido se convierte en una sombra muy real. El maltrato más cruel de la adicción no siempre es físico, es el terror psicológico del engaño constante. El adicto, impulsado por la necesidad de alcohol, drogas o dinero para el juego, se convierte en un maestro de la manipulación. Las mentiras son su moneda, y la culpa, su arma. La familia vive en un estado de alerta constante, sin saber si la persona que tienen delante es el ser querido o la máscara de la adicción. El adicto manipula emociones, promete cambios que nunca llegan, y utiliza el amor incondicional como una forma de conseguir dinero. Esta dinámica destruye el tejido de la confianza, el pilar de cualquier relación. El maltrato es la negación de la realidad. Es hacer sentir al familiar que ellos son el problema, que ellos son los que exageran. La víctima doméstica del adicto también desaparece lentamente, pierde su autoestima, su paz mental y la capacidad de confiar en su propio juicio. Se convierten en dependientes, atrapados en un ciclo de rescate y decepción. Los testigos silenciosos de la adicción son los hijos. Para ellos, el padre o la madre se ha convertido en una figura impredecible, alguien que puede pasar de ser cariñoso a gritar por la frustración de las apuestas o por el efecto del alcohol y las drogas. Viven con la confusión diaria de no saber qué versión de su padre van a encontrarse. Los niños internalizan la culpa, creyendo que si se portan mejor, la adicción desaparecerá. Aprenden a mentir por sus padres, a esconder botellas o a dar excusas por la ausencia. Esta es la pérdida de la inocencia, el trauma que define su vida adulta, condenándolos a menudo a repetir los mismos patrones de abuso o codependencia. Para un hijo, la desaparición del progenitor es doble, es la pérdida emocional de la persona que los cuida y la pérdida física cuando la adicción los lleva a la prisión o el internamiento. El daño es permanente. La adicción no solo destruye a una persona,
sino que hipoteca el futuro de la siguiente generación. El maltrato psicológico y la mentira constante tienen un punto de ruptura. Llega un momento en que la familia, por supervivencia emocional, se ve obligada a tomar la decisión más dolorosa: expulsar al adicto o abandonar el hogar. La vida bajo la sombra del alcohol, las drogas y el caos del juego se vuelve insostenible. Este es el abandono final. El adicto, consumido por su vicio, pierde su último refugio, su ancla. La casa, que era el centro de la familia, se convierte en una tumba de recuerdos rotos o, peor aún, en una propiedad que debe ser vendida para cubrir las deudas. La persona se convierte en un vagabundo emocional, sin dirección, viviendo en la calle, en casas ocupadas o en el coche, si aún lo tiene. La desaparición ya no es solo mental o social, es geográfica. Es el final de la vida estructurada, el colapso que lo deja todo atrás, incluyendo el techo y la dignidad. Cuando la familia y los amigos te fallan, el adicto busca un nuevo círculo donde el juicio no exista, donde el alcohol, las drogas y el juego sean la norma, no la excepción. Es la creación de una nueva familia, construida sobre el caos y el vicio compartido. Este nuevo refugio ofrece una falsa sensación de comprensión. En lugar de recibir crítica, se recibe aliento para la próxima dosis o la siguiente apuesta. Es un vínculo forzado, una dependencia destructiva donde todos están en la misma caída. Aquí, el adicto encuentra consuelo en la autodestrucción colectiva, sellando su aislamiento del mundo real. La persona desaparece por completo en este submundo. El nombre, el trabajo, el pasado. Ya nada importa. Solo existe la siguiente necesidad, el siguiente lugar para consumir. La traición del mundo exterior los ha empujado a un lugar donde el único apoyo es el que conduce directamente al abismo. En los momentos de sobriedad fugaz, o en el silencio de una celda, la persona adicta se enfrenta a un tormento interno. El arrepentimiento por el alcohol, las drogas y el juego es inmenso, pero viene acompañado de una pregunta que no tiene respuesta: ¿por qué nadie se detuvo a preguntar cómo llegué aquí? Existe un dolor profundo al saber que quienes te amaron solo vieron la superficie, la deuda, el caos y la traición. Nunca se molestaron en mirar la herida que te llevó a buscar el escape en primer lugar. La crítica se convierte en un espejo, te muestran el monstruo en el que te convertiste, pero ocultan la causa. Esta reflexión es la última barrera para la recuperación. El adicto, al intentar volver, se encuentra con el fantasma de las palabras duras y el juicio. La persona que desapareció por el vicio tiene una oportunidad mínima de volver, porque el mundo le ha recordado constantemente que ya no merece ser salvada. Es la tragedia de la oportunidad perdida de la comprensión. El cuerpo es el último testigo de la guerra interna. Cuando el ciclo de alcohol, drogas y el juego se vuelve constante, la persona abandona toda rutina de autocuidado. La higiene básica se convierte en un lujo que la mente, obsesionada por el vicio, ya no prioriza. La persona se deteriora a ojos vista. La salud colapsa. El cuerpo se acostumbra a la toxicidad, la malnutrición se instala por la falta de comida adecuada, y el insomnio crónico se apodera de las noches. El deterioro físico es la manifestación externa de la desaparición interna, la piel se apaga, los ojos se nublan y el temblor constante es la firma de la dependencia. El adicto ve en el espejo a un extraño, una persona que ya no reconoce. Este reflejo roto es un recordatorio constante de la pérdida de control, lo que a menudo impulsa un consumo aún mayor para anestesiar la vergüenza. El aspecto físico se convierte en la etiqueta final, un sello que dice al mundo: esta persona está rota, punto. El consumo continuado no es una broma, es un asalto directo a la biología. El alcohol cobra un precio devastador en el hígado, llevando a la cirrosis y al fallo hepático. Las drogas dañan el corazón, los pulmones y el cerebro, dejando secuelas neurológicas permanentes. Y la vida de estrés y la mala nutrición solo aceleran el proceso. En esta etapa, el adicto no solo está luchando contra el vicio y las deudas del juego, está luchando por su supervivencia física. Los problemas dentales, las infecciones crónicas y el deterioro del sistema inmunológico convierten al cuerpo en un campo de ruinas. La persona se vuelve vulnerable a enfermedades que, en condiciones normales, no supondrían una amenaza.
El final de este camino es a menudo el ingreso hospitalario de urgencia. Y es en ese momento, conectado a máquinas, donde la persona que desapareció se enfrenta a la posibilidad de que su desaparición sea definitiva. El cuerpo ha pasado su factura, y el coste es, a menudo, la vida. Incluso en el punto más bajo, cuando la vida se ha ido por el sumidero del alcohol, las drogas y el juego, siempre queda un mínimo destello de la persona que fuiste. Ese es el momento del deseo de regresar, la decisión más difícil y valiente de la adicción. Pero el deseo es frágil. La mente, habituada a años de evasión química, no sabe cómo lidiar con la realidad. La rehabilitación no es un simple viaje, es una batalla diaria contra un enemigo que reside en tu propia cabeza. El cuerpo exige la sustancia, y la rutina de la adicción clama por el caos conocido. Los primeros días de sobriedad son un infierno de ansiedad y temblores. La persona desaparecida intenta volver, pero la vida que dejó atrás es hostil, las deudas siguen ahí, la familia está escéptica, y el vicio acecha en cada esquina. El camino de vuelta es más difícil que el camino de ida. El entorno que el adicto dejó atrás no espera pacientemente. La calle está llena de disparadores. El simple olor a alcohol, el paso por una casa de apuestas o la visión de antiguos compañeros de drogas pueden demoler meses de terapia en un instante. El mundo real es el mayor enemigo de la sobriedad. La reintegración social es un campo minado. Las viejas deudas siguen presentes, las oportunidades laborales son escasas por el estigma, y la desconfianza familiar es un peso constante. El adicto en recuperación se siente vulnerable, sin las defensas que le ofrecía la adicción para enfrentar el estrés, la soledad o el fracaso. Este es el momento más peligroso, la recaída. No es un fallo moral, sino una enfermedad que resurge. Un solo trago, una sola apuesta, una sola dosis, y la persona que luchaba por volverse esfuma de nuevo, con una caída más rápida y más profunda que la anterior. La recuperación total no es la abstinencia, es aprender a vivir con el fantasma del vicio. La recaída no empieza con el trago o la apuesta, empieza en la mente, con el peligroso regreso de la falsa fortaleza. El adicto rehabilitado empieza a creer que tiene el control total, que puede probar solo un poco de alcohol o drogas, o que puede manejar una pequeña apuesta en el juego para demostrarse que ha sanado. Esta autosuficiencia es el primer signo de que la persona está volviendo a desaparecer. El aislamiento y la irritabilidad regresan. Las pautas de recuperación se abandonan. La honestidad, ganada con tanto esfuerzo, se pierde en el autoengaño. La persona se vuelve a mentir a sí misma y, por extensión, a los demás. Para la familia, esta recaída es a menudo más devastadora que la adicción original. Es la aniquilación de la esperanza. El dolor es doble, la pérdida del ser querido y la certeza de que el ciclo no tiene fin. La persona que prometió volver se ha ido, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. Es el último acto de la desintegración personal. Para muchos, la adicción se convierte en un bucle interminable. Es una enfermedad crónica, no un error de una sola vez. Se entra en la rehabilitación, se consigue la sobriedad, se intenta reconstruir la vida, solo para enfrentarse al rechazo social, a la ansiedad sin anestesia y a la necesidad irrefrenable de volver a evadir. Cada recaída no es solo un fracaso, es un reajuste químico que afianza aún más la dependencia del alcohol, las drogas o el juego. El ciclo se repite, la falsa promesa de control, la caída inevitable y el tormento de despertar en el mismo infierno, pero con más daño, más vergüenza y menos recursos. La persona que desapareció se ha convertido en un fantasma que entra y sale de la realidad. Breves momentos de luz, seguidos por periodos extensos de sombra. Para el mundo, es un caso perdido, para el adicto, es la condena de una vida vivida en la repetición constante de la autodestrucción. La depresión no es un síntoma de la adicción, es una compañera constante, una sombra que se hace más densa con cada trago de alcohol, cada dosis de drogas y cada deuda del juego. La mente del adicto está acorralada. El cerebro, agotado por la montaña rusa química, ya no puede producir alegría o paz. La desesperación se instala cuando el adicto se da cuenta de la magnitud del daño, la familia perdida, el dinero evaporado, la reputación arruinada.
La ansiedad es constante, el miedo a ser descubierto o a no poder pagar la próxima deuda se vuelve insoportable. El único alivio que la mente conoce es la evasión, pero ésta solo pospone el tormento. En este vacío, la idea de la autodestrucción se presenta como la única solución al ciclo de dolor. El suicidio no es un acto de egoísmo, es la manifestación final de una persona que ya se ha rendido. Es el último acto de la desaparición, la liquidación total y voluntaria del ser. La adicción es tratada a menudo como un fallo moral o una cuestión de fuerza de voluntad, no como la compleja enfermedad que es. El sistema falla al no abordar la causa profunda, la salud mental. Muchos adictos están automedicando un trauma, una depresión o una ansiedad con el alcohol, las drogas o la adrenalina del juego. Cuando la persona finalmente pide ayuda, el sistema se enfoca en la abstinencia, pero ignora la herida psicológica que la llevó a la evasión. Es un tratamiento incompleto. Se les quita la herramienta de supervivencia, el vicio, pero no se les da la herramienta para vivir sin él, la terapia profunda, punto. Esta falla sistémica condena a la persona al fracaso. Sin tratamiento integral, la mente herida vuelve a buscar la única anestesia que conoce, reiniciando el bucle. La desaparición final del adicto es a menudo el resultado de un sistema que prefirió castigar la adicción en lugar de sanar el dolor que la generó. Hemos recorrido el mapa de la autodestrucción. Vimos cómo la desinhibición del alcohol abrió la puerta al caos de las drogas y la ruina del juego. Vimos la destrucción del patrimonio, la pérdida del trabajo y el colapso de la salud, que convierte el cuerpo en un campo de batalla químico. Pero el coste real de esta espiral no es económico, es humano. Es la desaparición de la persona frente a su familia, la traición de los amigos que juzgaron en lugar de ayudar, y el abandono de un sistema que ofreció castigo en lugar de curación. Detrás de cada estadística, cada deuda y cada recaída, hay un ser humano acorralado por el dolor. Si has llegado hasta aquí, entiende esto: la persona que desaparece en la adicción no eligió el vicio, eligió la anestesia. Nuestro juicio solo los empuja más rápido hacia la sombra. La verdad bajo sombra no es solo la historia de su caída, sino la historia de nuestra responsabilidad colectiva. La recuperación no es la ausencia de la tentación, es el perdón. El adicto debe perdonarse a sí mismo por el caos del alcohol, las drogas y el juego, y la sociedad debe perdonar y acoger a quienes luchan por volver. El camino de regreso exige un esfuerzo sobrehumano, pero no puede hacerse en el aislamiento que generó la adicción. La solución no está en el castigo, sino en la comprensión radical. Necesitamos preguntar, ¿qué te llevó al dolor?, en lugar de, ¿por qué nos hiciste esto? El primer paso para que la persona que desapareció pueda volver a existir es que alguien le ofrezca una mano sin juicio, que le muestre que hay valor más allá de sus errores. La adicción es un agujero negro que se alimenta de la oscuridad y el silencio. Si rompemos el silencio, si dejamos de juzgar y ofrecemos una vía de escape genuina, podemos detener el bucle. El regreso es posible. Pero depende tanto del valor del adicto como de la empatía de la comunidad que lo rodea. La verdad bajo sombra no puede esconderse más. Para ayudar a la persona que ha desaparecido, primero debemos cambiar la narrativa. Dejar de ver el alcohol, las drogas y el juego como debilidades, y empezar a verlas como síntomas de un dolor subyacente. La vergüenza es el peor enemigo de la recuperación. La solución no está en la ley ni en la prohibición, sino en la aceptación y el diálogo. Si cada familiar, cada amigo, en lugar de criticar, ofreciera la mano que dice, te escucho, no te juzgo, ese simple acto podría ser el ancla que detenga la caída de muchos. Romper el silencio es el primer paso para desmantelar la adicción. La persona en la sombra necesita saber que no está sola. El vicio prospera en la oscuridad, en el secreto. Al sacar esta conversación a la luz, al dejar de estigmatizar, abrimos la puerta para que aquellos que se fueron, sientan que es seguro volver a casa. Hemos visto lo que ocurre en la oscuridad. Ahora debemos comprometernos a una tregua en esta guerra. Una tregua de no juicio. De no suponer que conocemos la batalla interna de quienes caen en el alcohol, las drogas o el juego. Su caída no es una elección, es la consecuencia de heridas que nunca sanaron. La verdadera superación para el adicto comienza al aceptar que el control es una ilusión, y al permitirse ser vulnerable.
Pero ese paso solo es seguro si la sociedad, si sus seres queridos, están listos para recibirlo sin castigo. La persona que ha desaparecido está en algún lugar, bajo la sombra de su adicción. Nuestra misión, como sociedad y como individuos, es ofrecer la luz, no la condena. Recordar que incluso en la ruina total, el valor de la vida y la posibilidad de la redención nunca se pierden del todo. Este es el mensaje con el que debemos seguir adelante. El verdadero infierno de la adicción no es la falta de dinero, es la degradación moral a la que obliga. La necesidad de alcohol, drogas o financiar el juego exige que la persona se coloque en situaciones que jamás habría imaginado. Vender bienes preciados, mentir a conocidos sobre emergencias falsas o aceptar trabajos que rozan la ilegalidad. La vida se vuelve una humillación constante, una búsqueda frenética para conseguir el dinero que compre el silencio de la mente. El adicto se encuentra en un bucle donde cada solución a corto plazo genera un problema moral mayor a largo plazo. Se convierten en depredadores de su propio entorno, no por elección, sino por la tiranía del vicio. Este es el punto donde la persona se aniquila a sí misma por la supervivencia de su adicción. La desesperación es la única moneda de cambio que queda. La persona que fue honesta y decente ha desaparecido, reemplazada por un ser quebrado, cuyo único objetivo es alimentar el ciclo de autodestrucción. El resultado final de la escalada moral y económica es el colapso del techo. La deuda del juego, el dinero gastado en alcohol y drogas no perdona. La persona adicta pierde lo más básico, el refugio, el espacio físico que le daba identidad y estabilidad. La vivienda es vendida, embargada o abandonada, y con ella, se esfuma la última apariencia de vida normal. El adicto es expulsado a la intemperie. Ahora, su hogar es la calle, un coche o una habitación alquilada por horas, donde la única prioridad es mantener el vicio. La persona que desapareció ha perdido su ancla física, y la falta de un lugar seguro solo alimenta la desesperación y la necesidad de evasión. Esta es la fase de la invisibilidad social. Sin domicilio fijo, la persona se vuelve un fantasma. Es la manifestación física de la ruina total, un ser errante que ya no pertenece a ningún lugar. La pérdida de la casa es el último sello que confirma, la vida que conocía se ha liquidado. La adicción no es una tragedia privada, es una herida abierta en el tejido social. La destrucción que deja el alcohol, las drogas y el juego tiene un coste que pagamos todos. Las salas de urgencias, los servicios de policía y los centros sociales se desbordan con las crisis generadas por el vicio. Cada sobredosis, cada incidente de violencia, cada caso de fraude y cada persona sin hogar que sufre en la calle representa una carga inmensa para el sistema. El adicto, al desaparecer de su vida productiva, se convierte en una cifra en el balance social, un problema que la sociedad maneja con parches, no con soluciones reales. La indiferencia de la comunidad ante el dolor es la que permite que este ciclo continúe. El precio de mirar hacia otro lado es mucho más alto que el coste de la prevención, el tratamiento y la empatía. Es la hora de reconocer que su desaparición nos afecta a todos. La nueva víctima de esta tríada de destrucción es la juventud. El alcohol está normalizado en el ocio, las drogas se han abaratado y la accesibilidad del juego a través de un móvil ha creado una generación enganchada a la adrenalina. No esperan a la edad adulta para desaparecer, lo hacen en plena adolescencia. El cerebro joven, aún en desarrollo, es especialmente vulnerable a la recompensa química, lo que acelera el ciclo de dependencia. Las deudas se inician antes, el abandono escolar se vuelve común, y la presión social por pertenecer los empuja más rápido al vacío. Es la pérdida del futuro de la nación, una juventud que se esfuma antes de construir su vida. El peligro es que para ellos, esta autodestrucción es la norma. El mensaje de «verdad bajo sombra» debe ser un grito de alerta. Si no protegemos a los más vulnerables del asedio constante del vicio, la desaparición de la persona será la herencia de las próximas décadas. Para la persona que no encuentra el camino de vuelta, el destino final es el olvido social. La muerte, ya sea por el deterioro del alcohol, la sobredosis de drogas o el suicidio por la ruina del juego, es el último acto de la desaparición. Pero el olvido es peor que la muerte. La sociedad prefiere pasar página. La historia del adicto se reduce a una anécdota, una advertencia o un titular fugaz. Se ignora la complejidad de su dolor y la lucha que libró.
Los recuerdos felices se borran, y solo queda la sombra del caos y la vergüenza que dejó atrás. Es la liquidación total de la persona. No solo se pierde la vida, se pierde la historia. La persona que una vez tuvo sueños, trabajo y familia es reemplazada por el estigma. La verdad bajo sombra es que dejamos que se fueran, y luego, nos aseguramos de que no quedara ni el recuerdo de quienes fueron. Pero la persona que desaparece deja un eco doloroso. Los familiares, los hijos, los amigos, son los que heredan el trauma. Viven en el vacío que dejó el alcohol, la desconfianza que dejó el juego, y el miedo que dejaron las drogas. El dolor no se va, solo cambia de forma. La verdadera tragedia es que la adicción mata dos veces, primero al adicto, y luego, a la esperanza de quienes lo amaron. Los supervivientes deben luchar contra el estigma, la crítica y el juicio social por haber fallado en salvar a su ser querido. Se les condena a la soledad del duelo no reconocido. La lección final no es cómo evitar caer, sino cómo evitar el juicio. La única manera de honrar la memoria de quienes se fueron es crear un mundo donde otros, ahora mismo en la sombra, puedan tener la oportunidad de volver sin ser condenados por el dolor que los llevó a desaparecer. Hemos sido testigos de la liquidación de una vida, segmento a segmento, víctima del alcohol, las drogas y el juego. Pero la historia no termina en la sombra. Termina con una elección, tanto para el adicto como para el espectador. La persona que se fue aún puede ser recuperada. El legado de este viaje no son las deudas ni el dolor, sino la urgencia de la empatía. Dejar de lado el juicio es la única arma real contra el vicio. Cuando alguien se atreve a mostrar su herida, nuestra respuesta debe ser: te creo. Te ayudo. No estás solo. Pregúntame cómo llegaste aquí, punto. La adicción es un reflejo de nuestra sociedad, y la única forma de sanarla es actuando como una red de seguridad, no como un tribunal. La verdad bajo sombra es que la oscuridad existe, pero la luz de la comprensión es el único camino de vuelta. Gracias por asumir tu parte de la luz. La verdadera ayuda al adicto no es dinero para financiar el próximo escape del alcohol, las drogas o el juego. El verdadero apoyo es el tiempo, la paciencia y el coraje de establecer límites, de decir no a la manipulación y sí a la posibilidad de la vida. Ayudar significa enfrentarse a la propia rabia y frustración, entender que la persona que tienes delante está enferma, no es moralmente defectuosa. Significa abrir la puerta a un profesional de salud mental, a un grupo de apoyo, y no a la cárcel o al abandono. Es una inversión agotadora, a menudo sin recompensa inmediata, pero es la única opción. La crítica dice: mereces este dolor. La ayuda dice: te sostengo mientras aprendes a luchar. El compromiso de la ayuda es el único acto que puede detener la inercia de la desaparición y traer de vuelta, ladrillo a ladrillo, la vida que el vicio intentó liquidar. El adicto en recuperación necesita más que terapia, necesita un andamiaje para reconstruir su vida. La abstinencia del alcohol, las drogas y el juego es la mitad de la batalla, la otra mitad es la reintegración social. Y es aquí donde la sociedad, de nuevo, a menudo falla. ¿De qué sirve el perdón si no hay oportunidad? Nadie le da un trabajo o un techo a alguien con un historial de fraude o adicción. La sociedad exige la sanación, pero niega las herramientas básicas para lograrla. El estigma es el muro final, empujando a la persona de vuelta a la desesperación y, por ende, a la recaída. La ayuda real significa eliminar el juicio de la nómina y del contrato de alquiler. Es ofrecer una segunda oportunidad concreta, un sueldo que cubra sus necesidades y una llave que le dé seguridad. Solo cuando el adicto sienta que tiene un lugar, una estructura y una dignidad que perder, la persona que desapareció tendrá la verdadera motivación para volver y quedarse. Hemos analizado la tragedia, pero debemos entender la ecuación más simple: la persona que cae en el alcohol, las drogas y el juego no es solo víctima de su vicio, es víctima de la indiferencia. El coste de mirar hacia otro lado es mucho más alto que el coste de la intervención y la compasión. La sociedad ha normalizado el juicio, convirtiendo al adicto en un paria. Esta condena acelera la desaparición. El mensaje que enviamos con cada crítica es: no mereces el esfuerzo, quédate en tu sombra. Y así, garantizamos que el ciclo de autodestrucción se cierre sin posibilidad de escape.
Si la verdad bajo sombra nos enseña algo, es que la sanación comienza cuando rompemos la barrera de la indiferencia. La empatía no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Es decidir que la vida de esa persona, sin importar cuán rota esté, sigue siendo valiosa. Y esa decisión es el único motor real para el cambio. Hemos viajado a través de la verdad bajo sombra, el mapa de la persona que desaparece en el ciclo del alcohol, las drogas y el juego. Hemos visto que la adicción no es la causa, sino la consecuencia. La persona que se fue no se fue por su propia voluntad, fue empujada por el dolor y el silencio de la crítica. Este no es un documental sobre la derrota. Es un llamado a la acción. La liquidación de una vida puede detenerse con un simple acto, la empatía. Tu indiferencia es el combustible de la recaída. Tu mano tendida es la única garantía de que la persona que lucha pueda encontrar el camino de vuelta. Que la historia de la persona que desapareció sirva como nuestro espejo, no como nuestra advertencia. Verdad bajo sombra exige que la sombra se disipe con la luz de la comprensión. El regreso es posible. La elección es tuya. Hemos llegado al final de la verdad bajo sombra, pero el viaje de la esperanza apenas comienza. Entendimos que la persona que desaparece por el alcohol, las drogas y el juego no necesita un juez, sino un jardinero que riegue la semilla de su recuperación. El cambio no empieza en los grandes centros de tratamiento, empieza en la conversación que tienes hoy. En la oportunidad que le das al que está luchando. En la compasión que eliges cuando es más fácil criticar. La adicción es una enfermedad de la desesperación, y la empatía es el antídoto más poderoso. Si este documental ha movido algo en ti, conviértelo en acción. Comparte esta verdad para que nadie más luche solo en la sombra. Sé el cambio. Abre la puerta. Demuestra que para cada persona que se ha ido, hay una comunidad lista para darle la bienvenida de vuelta. Gracias por ser la luz.